Preparados para la venida del Señor. Entonces, damos gracias a Dios por esta campaña, por todos los hermanos que participaron, los pastores, los líderes, los que ayudaron con la música, todo, porque no crea que todo esto debe tener una organización y debe haber siempre alguien que esté pendiente. Damos gracias a Dios porque hubo mucho apoyo de parte de todos. Pero más importante es saber, hermano, que Dios nos quiere usar para su gloria. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos algo que es muy importante saberlo, y es que somos la iglesia del Señor. Amén. Quiero que usted sepa eso. Usted es la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor es una gran bendición ser parte de esa iglesia, pero también es una gran responsabilidad para nosotros. Yo esta tarde he traído un mensaje que he titulado Lo que debemos saber acerca de la venida del Señor. Porque nos habla a nosotros que el Señor viene pronto. Siempre decimos, el Señor viene pronto. Y oímos muchos decir del Señor viene pronto. Y algunos hasta ya están diciendo, bueno, ya parece un disco rayado. El Señor viene pronto, pero ¿cómo así que viene pronto? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Sí? Y realmente tiene que ver todo con usted. Si usted es parte de la iglesia, tiene que ver absolutamente todo con usted acerca de la venida del Señor. Por eso quiero darle, por lo menos quiero darle 5 puntos o 5 datos que quiero que sepa de lo que usted debe saber acerca de la venida del Señor. Y a ver si usted está cumpliendo con esto, porque si no está cumpliendo con esta parte, es bueno que se prepare, o es bueno que corrija ahora que tiene tiempo. Es muy importante ahora que usted tiene tiempo corregir. Isaías decía, busca a Dios mientras puede ser hallado, porque va a llegar un día en que no va a poder ser hallado Dios. Va a llegar un día en que se acaba este tiempo que nosotros conocemos, los teólogos lo han llamado el tiempo de la gracia. Y es tan fácil ser salvo. Anoche nuestro hermano Sebastián terminó con una pregunta diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Terminó su mensaje diciendo esto, haciendo esta pregunta. Y la respuesta fue sencilla. Pablo le responde al hombre que pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, es tan sencillo ser salvo, solo creer. Más adelante en Romanos nos dice que hay que creer con el corazón, porque no es solo creer en la mente, también el creer debe ser parte de la fe, y es la fe. Realmente creer significa tener fe. Entonces, creer en el Señor Jesucristo, poner su fe en Él, hace que nosotros seamos salvos. Tan fácil como eso. No necesitamos hacer nada extraordinario, ni necesitamos hacer un gran sacrificio, ni necesitamos hacer una gran donación, como algunas religiones tradicionales dicen que hay que dar dinero y hay que hacer un montón de sacrificios y bueno, muchas cosas para que de pronto Dios tenga misericordia de usted y lo salve. La salvación es por gracia y viene de parte de Cristo si usted cree en Él y lo confiesa como su único y suficiente Salvador. Tiempo de la gracia para la iglesia, lo que usted debe saber, porque es Jesús el que viene por la iglesia y les dando la oportunidad a todo el mundo de ser salvo. O sea, Dios no hace acepción de personas. Pastor César comenzó esta campaña hablándonos de un hombre que era tan malo, que uno dice, ¿cómo Dios puede salvar a un hombre que es un asesino? Y no de una persona, pero asesino de miles, porque este hombre mató muchas personas, hizo mucho daño a Israel. Cometió todos los pecados, todos los 10 mandamientos los violó facilito. Y sin embargo, Dios lo perdonó y Dios le dio la segunda oportunidad a él. Impresionante cómo todo ser humano merece una oportunidad según Dios. Eso quiere decir que usted tiene una oportunidad, que usted no es tan malo como usted pensaba, o por lo menos ante Dios usted es malo, pero si usted se arrepiente, usted merece
usted todavía puede llegar a obtener la salvación. 5 cosas que debemos saber acerca de la venida del Señor. Permítame orar. Padre, te doy gracias esta tarde por tu palabra y te pido, Señor, que me ayudes y me uses, Padre mío, para llevar a mis hermanos este mensaje. Yo sé, Señor, que tu venida está cerca, Padre, porque cosas estamos viendo, porque señales estamos viendo, porque el mundo, Señor, está tomando ya el rumbo que tú dijiste que iba a suceder, y todo está sucediendo tal y como está escrito aquí en tu palabra, Señor. Por eso, Señor, solo te pedimos que nos ayudes para poder, Señor, merecer irnos contigo cuando tú vengas por tu iglesia. Padre, te doy gracias por esa bendición maravillosa de saber que vamos a estar contigo, Señor, y que vamos a ser bendecidos de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bien. ¿Qué debemos saber acerca de la venida del Señor? ¿Qué debe usted saber? Porque usted es parte de este asunto. Usted es parte de la iglesia. El Señor dijo en su palabra que unos van a ser tomados y otros se van a quedar. De la misma familia. De una misma casa, uno será tomado y otro será dejado. Esto suena como que en la iglesia uno va a ser tomado y otro se va a quedar. No sé si usted va a ser de los que quiera quedarse o los que quiera irse, pero usted debe tener la certeza que si el Señor viene, va a venir por usted. Usted puede saber eso también. Usted no puede estar allí, Dios no quiere que usted esté a la deriva diciendo, bueno, quién sabe si el Señor va a tener misericordia de mí, va a venir por mí. ¿Quién sabe? Yo tengo mis dudas. Bueno, si usted tiene dudas es porque usted hay cosas que no ha arreglado, porque Dios no tiene ninguna duda si usted le va a llevar a usted o no. Cuando Él venga no va a decir, ¿será que este sí me lo voy a llevar o no? Él sabe aquí por quiénes viene y no va a tener ninguna duda en llevar su iglesia, porque va a ser un abrir y cerrar de ojos, según lo que dice la palabra de Dios. Pero usted es el que debe tener las dudas porque sabe cómo está la relación suya con Dios. El libro de Mateo capítulo 16 versículo 18, Jesús se hace responsable de lo que es la iglesia. Jesús establece la iglesia y Él dice allí en su palabra, Mateo 16, 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, es la primera vez que la Biblia habla de la iglesia. Antes no se había hablado de iglesia, Jesús no había dicho nada de iglesia, pero aquí comienza diciendo, mi iglesia, para Él lo más importante, mi iglesia, casi que está diciendo, esta es la razón por la que yo estoy aquí, por mi iglesia, voy a establecer mi iglesia. Y por eso reunió sus discípulos, sus 12 apóstoles. La razón por la que Él se rodeó de 12 hombres, bueno, la Biblia dice que habían más, habían otros discípulos ahí que iban predicando, pero al final quedaron 12, porque unos volvieron atrás, unos vieron que era como muy difícil. Sin embargo, con 12 hombres el Señor cambió el mundo. Cuando Él murió, eran los 12 nada más, y con los 12 el Señor, ya mire cómo estamos hoy en día, y todo el mundo, la palabra de Dios está siendo predicada, porque estos hombres fueron fieles desde el principio. Entonces, el Señor no está pensando en cantidades, está hablando de gente que quiera pertenecer y quiera ser parte de esta gran empresa de Él que Él llamó mi iglesia. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Erróneamente la iglesia católica dijo, le dijo a Pedro que tú eres Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, entonces la iglesia está edificada sobre Pedro. Y eso es lo que hoy en día dice la iglesia, que la iglesia fue edificada sobre Pedro, pero el Señor no edificó la iglesia sobre Pedro. El Señor edificó la iglesia sobre sí mismo, porque por eso fue que Él entregó su vida. Dijo si Él hubiera edificado la piedra sobre la iglesia sobre Pedro, entonces hubiera tenido que morir Pedro por la iglesia. Y Pedro no estaba calificado para morir, porque Pedro era un pecador igual que todos los otros y todos los demás, igual que yo, igual que usted. Necesitaba a alguien sin pecado, alguien que estuviera en este mundo pero que no tuviera pecado, y el único que calificaba para eso era Cristo. Por eso la iglesia fue edificada sobre Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no tiene pecado,
que llegó a Dios y que Dios aceptó ese sacrificio. Por eso Jesús hablaba sobre su iglesia, en la cual iba a edificar sobre sí mismo. Y dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Ahora miremos otra vez en el libro de Mateo, pero ya miramos el capítulo 24, el versículo 44, cuando el Señor habla de cuál debe ser una de las, de lo que nosotros debemos saber acerca de la venida del Señor. ¿Qué es una de las cosas que debemos saber? Mateo 24, 44. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, requisito número 1, estar preparado. Es lo que Dios pide, estar preparado para este suceso. Porque no sabemos el día ni la hora, nadie, cualquiera que se atreva a decir ese día va a venir, está cometiendo una blasfemia contra Dios, porque Dios dijo, nadie sabe eso. Entonces hay personas que han dicho que Jesús iba a venir por cierto tiempo y que iba a venir a tal hora, y algunos, hace poco en Colombia, por ahí un pastor de una iglesia dijo que Jesús iba a venir, que le había dicho que iba a venir, y obligó a todos los hermanos de la iglesia a vender sus posesiones y vestirse de blanco. Dice una montaña por allá que Jesús iba a venir, que le había dicho que iba a venir, y todos los hermanos le obedecieron, se fueron a la montaña, todos vestidos de blanco, todos vendieron sus propiedades, y cuando llegó la hora, no llegó el Señor. Y resulta que todos se quedaron vestidos de blanco allá, y ahora están todos, muchos amargados, muchos tristes, y él dijo, espere que los cálculos no estaban bien, y bueno, empezó a corregirse ya. Pero es cualquiera que diga el día y la hora exacta, está mintiendo, porque nadie sabe eso. Nadie sabe. Entonces cualquiera que quiera pasarse de listo diciendo que Dios me dijo, es una persona que hay que tener un poco de desconfianza, decir, ¿quién fue el que realmente le dijo eso? ¿Si fue el Señor o fue alguien más? Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero lo que sí dice el Señor es que debemos estar preparados. Entonces, ¿cuándo debemos estar preparados? ¿Para mañana? ¿Para pasado mañana? Cada momento debe estar preparado usted. Cada instante de su vida debe estar usted preparado. De ahí que la importancia de que usted sea auténtico. Usted no es cristiano solamente cuando viene a la iglesia y viene y canta al Señor. Y luego cuando sale por allá ya deja de ser cristiano y ya empieza a cantar sus rancheras, sus corridos y todo eso. No puede usted hacer eso, porque usted es cristiano aquí y en todas partes, en todo lugar a donde vaya. Usted es un hijo de Dios porque tiene que estar preparado. ¿Qué tal que el Señor venga justo en el momento que usted esté cantando los corridos esos que cantan en el carro? ¿Qué va a pasar? ¿Piensa que el Señor lo va a llevar? ¿Qué le va a decir el Señor? Oye, ¿qué pasó? No. Estar preparado significa estar viviendo con el Señor todo el tiempo, mi hermano. Usted viene aquí a la iglesia a recibir palabras de Dios y debe venir. Lástima que algunos piensan que no es tan importante venir, pero venir a la iglesia es importante. Es tan importante que el Señor inclusive recalca sobre esto, de que no debemos dejar de venir a su casa. Pero aquí en la iglesia usted viene a recibir palabra de Dios. Y por esa razón me gusta cuando estamos todos despiertos y no estamos ahí medio ya dormidos, ¿no? Como a veces pasa, ¿no? Que empezamos allá a cabecear y a mirar el reloj a ver a qué hora el hermano va a terminar, porque ni siquiera le estamos poniendo cuidado, ¿no? Porque usted viene allá, quiere recibir palabra de Dios para que cuando usted salga tenga que dar a otros también. Usted viene a alimentarse de lo que Dios le da, y por eso es la responsabilidad de los que estamos predicando aquí al frente, de tener palabra para usted. Porque si yo no doy palabra a usted, no lo alimento, ¿cómo espero yo que usted esté preparado para eso? Entonces, la razón por la que yo me preparo también y doy un sermón o cualquiera que predique la palabra de Dios aquí, es para que usted tenga un alimento y ese alimento le ayude para mantenerse preparado para el Señor. Amén. Otra cosa muy importante, Apocalipsis 19:7 nos habla de algo muy clave también en su vida personal. Apocalipsis 19:7 dice la palabra de Dios. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Amén. Mire qué texto tan hermoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Saben que la Biblia dice? La Biblia habla sobre la relación de la iglesia con Cristo y la compara de una forma impresionante. Capítulo 5, versículo 25 del libro de Efesios. Y usted va a mirar allí la comparación que el Señor hace a la iglesia con algo que usted de pronto dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Y Efesios 5, 25 y al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, la iglesia es la esposa de Cristo. Es lo que dice la palabra, porque habla diciendo, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Los que somos casados acá, ¿cómo amamos a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? ¿Con amor? Bueno, si no la trata con amor, es bueno que empiece a tratarla con amor, ¿no? Porque la Biblia dice que el marido debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Pero lo más importante es que también dice que la iglesia debe estar preparada para este momento, para el momento de la boda. Les voy a decir algo, especialmente a las mujeres. Si usted, hermana que está acá, usted no está casada todavía, las que todavía no están casadas, usted se va a casar. ¿Qué está esperando usted? ¿Cómo usted, cuál es su expectativa suya? ¿Usted va a tomar eso como si nada, como bueno, me voy a casar ya? ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que piensa? Está haciendo planes, ¿no? Yo me acuerdo cuando uno de mis hijos se iba a casar y mi suegra comenzó a hacer preparativos un año antes de que se casara. Tenía una lista, siempre que iba por allá sacaba la lista, larguísima. Esto, ya tengo esto, y siempre tenía algo que hacer. Estoy preparando, decía la boda, estoy ayudando a preparar la boda de la hija, ¿no? Porque ella es la hija la que se iba a casar, la suegra de mi hijo, y estaba tan interesada en que todo saliera tan perfecto que ya estaba planeando cada detalle, siempre estaba pensando en eso, que la hija se va a casar, y era algo tan especial para ella. Ahora, ¿cómo piensa el Señor? Es tan especial ese momento. Él está planeando todo, y usted también como parte de la iglesia, usted debe estar pendiente de eso, así como las hermanas cuando se van a casar tienen todo en detalle y están planeando, siempre tienen en su mente esto, que me falta esto, porque es un momento emocionantísimo en su vida. Imagínese el momento en que va a venir Cristo y Él pide, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Ha llegado el momento de disfrutar de la presencia del ser más maravilloso del universo al lado de nosotros por el resto de nuestra vida. Eso amerita que estemos preparados. Y la única forma de estar preparados es siendo parte de la iglesia, porque dice la palabra de Dios que va a santificar la iglesia, va a purificar la iglesia, va a lavar su iglesia, y Él quiere presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, o sea, una iglesia pura. Y la única forma de estar puros en el Señor es precisamente viviendo su palabra y estando firmes con Él. Entonces, primero, viene por una iglesia que se está preparando, una iglesia que se ha preparado, una iglesia que sigue preparándose y que no va a dejar de prepararse hasta el día que el Señor venga. No descuide esta parte, todos los días prepárese, todos los días busque de Dios, todos los días mantenga el ánimo con usted. Segundo, el Señor viene, sí, viene, pero viene por su iglesia.
Es la razón que Él va a venir. Cristo viene pronto. Hemos escuchado mucho ese mensaje, en todas partes lo hemos escuchado. Pero ¿por qué viene? Porque viene por la iglesia. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo da una explicación muy clave a la iglesia, cómo es que el Señor va a venir, cómo los detalles, inclusive dice detalles ahí tan tremendos de esa venida del Señor, cuando Él va a aparecer, cuando Él va a estar allí presente y cuando Él nos va a mostrar todas las cosas hermosas que tienen que ver con su venida. Primera de Tesalonicenses 5, el 18 en adelante. Es Primera de Tesalonicenses 4, discúlpeme, Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Y miren lo que dice ahí la venida del Señor, cuando Pablo habla acerca de la venida del Señor. Porque Pablo está hablándole a la iglesia y le está diciendo esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Sí? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, sí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces el Señor está hablando acerca de aquellos que dicen, bueno, ¿y qué pasó con los que murieron? El Señor viene por la iglesia, los que estamos acá. ¿Y qué pasó con los que murieron, los que ya están muertos? Que por sí hay muchísimos creyentes. Ya los apóstoles murieron, ya Pablo murió, ya todos los apóstoles, los de el primer siglo, que fueron muchos mártires de la iglesia, murieron por el Señor. ¿Esos qué va a pasar con ellos? Dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga, ¿sí? Cuando el Señor venga, Él entonces va a hacer esto. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, versículo 16 del capítulo 4, primera de Tesalonicenses, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y en ese momento, cuando Jesús viene por su iglesia, también los muertos en Cristo van a resucitar primero. En esa venida del Señor, los van a resucitar. No sé cómo va a suceder, pero va a pasar que todos van a resucitar. Los que murieron en el Señor van a resucitar para irse con la iglesia del Señor. O sea, no solamente van a ser los que estamos vivos ahora, si es que estamos vivos, pero los que han muerto no vamos a ser, o los que van a morir o vamos a morir antes de que venga el Señor, no sé. Estamos viviendo tiempos muy emocionantes, donde puede venir así en un instante. Lo interesante es que los que ya murieron no se van a quedar atrás, sino que se van a ir también con el Señor en ese mismo instante, según lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor mismo con voz de mando va a descender del cielo y va a resucitar a los muertos que están en Cristo. Eso es emocionante porque es el suceso del siglo para la iglesia. Ahora, es importante saber que esto realmente es una realidad. Algunos dicen, bueno, esto es parte de como una ficción, ¿no? Como es algo como que se predica, pero como que no hay mucha convicción, ¿no? Realmente, si usted no está convencido de esto, usted tiene que mirar bien dónde está su fe. Porque la fe suya tiene que ver con esto directamente. Al fin y al cabo, la vida que tenemos aquí en este mundo es muy corta. Comparado con la vida eterna, no es nada. Porque la vida eterna es eso, eterna. En cambio, la vida acá, ¿cuánto es? Ya algunos de nosotros hemos vivido prácticamente toda la vida que Dios tenía para nosotros.
¿sí? Otros apenas están empezando a vivirla, pero pregúntele a una muchacha cuando cumplió 15 años y pregúntele a la hermana María Magdalena cuando cumplió 15 años. Y ella va a cerrar los ojos y ¿sabe qué va a decir? Ayer cumplí 15 años. Porque así pasan los años, en un pensamiento se van. Y así nos va a pasar a todos. Ayer estábamos en esto y mire ya donde vamos. ¿Sí? ¿Cuánto hace que llegamos a este país y mire dónde estamos? Pero parece un suspiro, porque así se va la vida. Entonces, con razón dice la palabra de Dios que acabamos nuestros años como se acaba un pensamiento. Y pronto pasan y se acaban. Así que la vida aquí es corta, pero la vida con el Señor es larga en la eternidad, por siempre, felicidad y paz. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, Jesús está diciendo esto. El que da testimonio de estas cosas, que es Jesús. No estoy dando yo testimonio de eso. Si yo estoy dando un testimonio de esto, diciendo, bueno, esto es lo que creo que va a pasar, entonces usted puede tener dudas, porque son mis ideas. Pero el que está diciendo que va a venir en breve no soy yo, es Jesús, que dice en Apocalipsis 22:20, dice: yo vengo en breve. O sea, Él es el que dijo que iba a venir. Y yo lo único que tengo que decir es repetir lo que el Señor está diciendo que va a hacer, porque para eso Él me puso, para predicar su palabra. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús tiene palabra de Jesús tiene una connotación impresionante. Apocalipsis 1:8, miren lo que dice el Señor, que Él es, lo que ya es Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, si usted quiere saber quién es Jesús, Jesús es todo. El que fue, el que es, el que era y el que ha de venir. Pasado, presente y futuro de la humanidad. Eso es Jesús. Por eso Él dice el alfa y la omega. ¿Usted sabe qué es alfa y omega? Alfa y omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. ¿Qué quiere decir eso? Él es el primero y el último, el que es, el que era, el que será mejor. En otras palabras, como Él dice después, el todopoderoso. Él es el que va a venir, y por esa razón yo le creo. ¿Quién soy yo para no creerle a Él? Cuando Él me ha demostrado tanta evidencia que lo que ha dicho es verdad, que nada de lo que Él ha dicho es falso. Al contrario, Él ha cambiado la vida nuestra. Él nos ha dado todas las promesas del Señor son el apoyo de nuestra fe. Todas lo que Él ha dicho es realidad, no hay mentira en Él. Si hay alguien que nunca ha mentido es Jesús. No puede decir una mentira. Y si Él dice que va a venir, es porque Él va a venir, es porque esto va a pasar. Tengan la certeza absoluta. Así el mundo se ría, así el hombre desconfíe, así digan, está pasando mucho tiempo y no ha sucedido nada. Es algo que va a suceder y que es algo que todavía no sucede, pero que está por pasar y que increíblemente puede suceder en el momento menos esperado, como ya estamos viendo. Entonces, como tercero, viene por la iglesia que está velando y esperando su venida. Esta parte es importante, porque es verdad que Jesús viene por la iglesia, pero mire lo que dice Mateo 24:42. Mateo 24:42 dice cuál debe ser entonces la actitud de la iglesia. ¿Qué como iglesia, qué debemos hacer? Recordemos que como iglesia debemos estar preparados como la novia se prepara para las bodas. En toda su capacidad, en toda su hermosura, en todo detalle lo está cuidando. Es lo que el Señor le pide a la iglesia. Esther, ¿sí? Mateo 24:42. Miren lo que dice la palabra del Señor allí. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y cuando está hablando vuestro Señor, estamos hablando de lo que este libro se escribió hace 2000 años, ¿sí? Y miren,
estas palabras que se dijeron hace más de 2000 años, el Señor las dijo. Pero me gusta mucho la cultura anterior. Por ejemplo, Sara, cuando se dirigía a su esposo, ¿qué le decía a su esposo? No lo llamaba esposo, lo llamaba mi Señor. Mi Señor. A mí nunca mi Señor me ha dicho mi Señor. Bueno, gloria a Dios por eso. Así la quiero igual. Pero la esposa debe llamar a su esposo mi Señor. Y más como iglesia. Sí, debemos tener ese respeto por Él y decir, va a venir mi Señor. Va a venir mi Señor. Y quiero que me encuentre, como dice acá, velando. Velar significa esperar. Velar significa estar pendientes. Velar significa gastar tiempo con Él. ¿Sabe? El último momento que el Señor Jesús se iba a sacrificar, cuando Él iba a entregar su vida ya por el último día, Él le dijo a los discípulos, especialmente a Pedro y a Juan, les dijo, vengan conmigo, espérenme aquí orando, yo voy allí, a este lugar voy a orar, espérenme ahí orando y acompáñenme, porque de verdad ahora sí que necesito la ayuda de ustedes para esto, porque Él sabía lo que iba a pasar y se fue a orar. Y cuando regresó, una hora después regresó, estaban Pedro y Juan dormidos, ahí dormidos. Y los despertó y les dijo, oye, ¿no pudieron ni velar conmigo siquiera una hora? Dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Él dijo estas palabras, estaba diciendo a la iglesia, deben orar, deben velar. A veces nos cuesta un poquito de trabajo esto. Y no sé por qué, pero es humano. Yo creo que el Señor no estaba regañando a Pedro y a Juan en ese caso. Estaba entendiéndole su humanidad, su debilidad. Y por eso se fue otra vez y oró otra vez. Cuando volvió, pues ellos seguían durmiendo otra vez y ya ni les puso cuidado. Ya sabía, los dijo, despierten. Y ya llegó la hora en que yo voy a entregar mi vida. Llegó mi hora, llegó el momento de que les he hablado tanto. Vienen por mí. Pero, ¿saben? El Señor espera ver una iglesia que esté velando, espera ver una iglesia que esté orando, espera ver una iglesia que lo esté alabando, espera venir por una iglesia que esté testificando de Él, espera venir por una iglesia que esté lista y preparada para ese evento tan importante. Porque si va a haber una iglesia donde todos estamos en conflicto, donde a nadie le importa, donde como que sí es bueno el culto, venimos, que no venimos, ¿sabe? Dios quiere una iglesia lista para este suceso tan importante, porque otra vez digo, si hay alguien que toma bien en serio esto, es el Señor Jesús. Él sí que está tomando en serio la venida de Él, y por eso está preparando cada detalle. No crea que el Señor cuando Él venga va a venir y ya va a ser por capricho, ¿no? Él sabe el momento exacto en que va a venir. Él sabe, Él no improvisa nada. Y Él tiene una razón exacta por la cual Él va a venir en el día y que Él vaya a venir. Pero lo más importante es que le dice a la iglesia, miren, estén preparados, miren, preparen mi iglesia como la esposa que necesita prepararse. Acuérdense de estar velando, esperando mi venida. Yo vengo pronto. Y como punto 4 puedo decir que el Señor ya nos está dando señales de que este cumplimiento, de esto que está ocurriendo, ¿sí? 1 Pedro 4:7 dice la palabra de Dios allí, el fin, 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Si Pedro lo dijo hace 2000 años, ¿cuánto más ahora las cosas se están acomodando para la venida del Señor? Por eso habla la iglesia diciendo, sed sobrios y velad en oración. Dos cosas tan importantes que la iglesia debe hacer. Sed sobrios. ¿Sabe qué es la sobriedad? Sobriedad es lo contrario a la ebriedad. La ebriedad es a veces irresponsablemente nos metemos en el mundo y dejamos que el mundo nos domine y terminamos ebrios en lugar de sobrios. No debe ocurrir eso en la iglesia. Por eso Pedro le dice a la iglesia, sed sobrios y velad en oración. Tal vez
velad en oración nos ayuda a mantenernos sobrios, a no estar jugando con las cosas de Dios. Las cosas de Dios nunca pueden ser un juego. Dios no considera eso jamás. Él no cree que la iglesia es un juego. Si Él hubiera considerado que la iglesia es un juego, no habría muerto por la iglesia. ¿Quién va a dar la vida por un juego? ¿Quién va a dar la vida solo por darla? Pero Él no escatimó su propia vida para su iglesia, por el amor que tenía la iglesia, por el amor que lo tiene a usted y a mí. Es por eso que Él hizo todo lo que hizo. Y por último, miren lo que va a ocurrir como en uno de los detalles de la venida del Señor. Está en Apocalipsis 1:7, cuando dice, Apocalipsis 1:7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este texto nos dice a nosotros que el Señor va a venir en las nubes y toda persona lo va a ver. Todo ojo lo verá. O sea, toda persona que tenga ojos va a ver al Señor venir. Ahora, eso no quiere decir que todo ojo que lo vea se va a ir con Él, pero lo van a ver. Y lo tristemente es que dice la palabra de Dios que aquellos que lo traspasaron, o sea, aquellos que cometieron el terrible homicidio de darle muerte al Señor, aquellos que lo ultrajaron, aquellos que fueron contra Él, aquellos que se burlaron de Él, aquellos que no creyeron en Él, que pensaron que era una fantasía, todos van a hacer lamentación por Él. O sea, cuando habla de lamentación van a decir: ¿por qué no creí? Pero ya no va a haber tiempo para eso. Ya simplemente se acabó. No se puede. Va a llegar el momento en que solamente va a quedar lamentación. Lamentarse no sirve para nada. Porque la lamentación precisamente es el dolor de decir: Señor, ¿cómo fui yo tan ciego que no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan tonto de creerme lo que me decía la gente en lugar de creerte a ti? Porque todo ojo lo verá. Muchos que realmente ahora se burlan de Dios, que no creen en el Señor, que piensan que no es tan importante Dios, que Dios no tiene tanta importancia en la vida de la persona, que bueno, Dios es alguien que va a hacer todo pero realmente no tiene mucho que ver conmigo. Muchos se van a lamentar y van a decir: esto me pasa por no haber creído. Pero lamentarse ya no va a servir de mucho. ¿Sabe? A nosotros nos han enseñado que Dios es súper misericordioso. Yo leí una vez un libro que decía que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Que Dios es tan amoroso que el amor de Dios cubre la humanidad y que Dios a nadie va a mandar al infierno. Que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Que Dios a todo el mundo le da una oportunidad porque Dios es amor. Y que ese amor es inmenso y que cubre a cualquier persona. ¿Sí? Así que esa fue la razón que en la Iglesia Católica inventaron algo que llama purgatorio, que llamaron purgatorio. Porque digo lo inventaron porque en la Biblia no aparece eso. No aparece. Entonces, como no aparece, tuvieron que inventar un lugar donde van los que no son, los que son malos, pero que van a estar un tiempo allá y luego después de muchos años de tormento en fuego, porque el purgatorio es un lugar con mucho fuego, y van a estar allá purificándose y después de muchos años van a ir al cielo, ¿no? Después de purificarse. Ese fue el lugar que se inventaron. Entonces todos los malos van al purgatorio y luego del purgatorio al cielo, así que nadie va al infierno. Y todas las almas después se vuelven buenas. Eso es lo que leí en el libro. Todas las almas son buenas y todas las almas, por eso se inventaron el famoso culto a las almas, a las ánimas benditas del purgatorio, según ellos. Y que esas ánimas protegen al ser humano. Toda esa cantidad de cosas se inventó el hombre simplemente para justificar el hecho de que ellos no van a ir al infierno, o que por lo menos lo que dice, que no van a ir al infierno y que Dios se va a encargar un día de ayudarles.
Pero qué lejos están ellos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no dice, o alguien que me muestre, ¿dónde dice aquí en la Biblia que hay un purgatorio? ¿Dónde dice aquí en la Biblia que las almas de los muertos se vuelven buenas y luego ayudan a la gente? Que eso es lo que está diciendo, que bueno, las almas de los muertos, una vez que la persona se muere, así haya sido muy malo, se convierte en alguien muy bueno para ayudar a los que están aquí en la tierra. No existe esa doctrina. Y como no existe, no podemos creer en esas cosas, y menos, hermano, que poner nuestra esperanza en eso. Usted está confiando su vida, su alma entera, toda la vida espiritual suya, toda la eternidad la está poniendo en peligro por creer cosas que el hombre se ha inventado, pero que no están en la palabra de Dios. Porque la iglesia, la palabra de Dios dice que Cristo viene por su iglesia y que va a venir por una iglesia que esté preparada, que esté velando, que no tenga mancha ni arruga y que esté esperando su venida con los brazos abiertos. Y que haya confesado al Señor y que se haya apartado del pecado. Él viene en las nubes y todo ojo lo va a ver, pero no todo ojo, no toda persona se va a ir con Él. Solo los que estén preparados para irse con el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos de 10 al 11, dice la palabra de Dios allí. Dice, estando ellos, Hechos 1, del 10 al 11, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús mismo, el día mismo que Él se fue, ese mismo día testificó por medio de sus ángeles diciendo, yo voy a volver otra vez. Y Él, otra vez digo, Jesús siempre cumple las promesas que Él hace. Toda promesa que el Señor ha dicho, la cumple. Primera de Juan 2:28 dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Él. ¿Sabe? Una de las cosas que va a ocurrir con usted es que si usted realmente no está tomando en serio las cosas de Dios, cuando venga el Señor va a salir usted avergonzado. Se va a tener que alejar avergonzado diciendo, yo sé que yo no me voy a ir con Él. La parte triste es esa. Yo sé que no me voy a ir con Él. No me voy a ir con Él porque no he tomado las cosas de Dios en serio. Porque para mí Dios es un juego, un día sí, un día no, un día soy cristiano, un día no, un día leo la Biblia, el otro día estoy en la cantina tomando, un día estoy en la iglesia, el otro día estoy buscando cómo pecar y cómo hacer esto, jugando al cristiano. Y ese día, dice la palabra de Dios, esa persona va a salir y se va a encontrar con el Señor. Y cuando Él venga, va a tener que bajar la cabeza avergonzado delante de Dios. Avergonzado porque no tomó en cuenta a Dios, y porque al no tomar en cuenta a Dios, pues Él mismo sabe cuáles son los resultados. Por eso el Señor nos dice, tengamos confianza que esto es verdad, porque en su venida, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, por último, yo quiero que recuerde esto. Quiero que recuerde esto. El tiempo, para Dios el tiempo no pasa. No piense que porque usted escuchó este mensaje de que Jesús viene desde hace unos años, porque alguien me ha dicho eso, pero es que desde que yo soy creyente me han dicho que Cristo viene y no ha llegado. Mire, la palabra de Dios nos dice que para Dios el tiempo no pasa. Segunda de Pedro 3:8 dice, amados, no ignoréis que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios el tiempo no pasa. Tal vez para nosotros han pasado 20, 30 años y es demasiado tiempo. Yo ya he esperado mucho, no ha venido el Señor, pero al Señor eso no es nada. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya podido venir en ese trayecto de tiempo. Por esa razón, el Señor nos pide en su palabra que no nos dejemos de congregar, ¿sí? Hebreos 10, 24 y 25, miren lo que dice la palabra de Dios.
Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo no sé si usted tiene por costumbre dejar de congregarse, ¿sí? O sea, ir a la iglesia un día y al otro día no, y al otro día sí, jugar al cristiano. Esa no debe ser la costumbre suya. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y mire lo que dice: tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Y cuál es el día que se acerca? El día de la venida del Señor. Porque las señales cada vez son más evidentes. La venida del Señor bien está presente. Él quiere hacer y puede hacer de usted alguien cada vez mejor, ¿sí? Él puede hacer de usted una persona cada vez mejor. Porque yo le voy a decir con franqueza, no puede hacer el Señor mucho con una persona así, de doble ánimo. El libro de Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, Dios quiere trabajar con alguien que esté listo y presto. El trabajo de nosotros como iglesia ahora más que nunca es predicar. Ahora más que nunca es ser fieles. Ahora más que nunca es velar con el Señor. Ahora más que nunca es prepararnos, porque cada vez ese día se acerca más. Como vemos que ese día se acerca más, es cuando más debemos estar metidos en esto. Es nuestro trabajo, es la razón por la que estamos con el Señor. Pero algunos le han dicho el mensaje al contrario. Algunos dicen: bueno, es mejor, ya no es tan importante. Y es la razón que desgraciadamente la iglesia no lo está tomando tan en serio como debía tomarlo. Pero mire, Filipenses 1:6 nos dice estas palabras. Y yo ya voy a terminar entonces con este texto acá. Estando persuadidos de esto, escuchen, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día de la venida del Señor. El Señor cada día va a perfeccionar la obra en usted. Y cuando habla de perfección, si yo hablo de perfección es para algo mejor. O sea, Dios quiere hacer de usted alguien mejor cada día. Ahora pregúntese usted si usted es mejor ahora que antes. Pregúntese usted, ¿cómo va ese trabajo que el Señor está haciendo? Porque es un trabajo que Dios se comprometió a hacer. Él quiere empezar la obra, y Él empezó la obra en usted, pero Él quiere también terminarla. Él quiere que las cosas que todavía no están marchando bien, y tal vez es la razón que todavía no ha venido, que las cosas que todavía no están marchando bien en usted, pues vayan puliéndose para que se perfeccione. Y que usted cuando venga delante del Señor no tenga que salir avergonzado diciendo: Señor, huye de mí. No estoy preparado para esto todavía. La Biblia nos habla de que el Señor le dio talentos a todos nosotros, a todos nos dio talentos, a todos. Y esos talentos usted tiene que ponerlos para servir a Dios, para que Dios se glorifique, para que la obra de Dios marche, para que usted ponga en uso lo que Dios le ha dado y usted disfrute la vida de ser cristiano. Cuando él habló de la parábola de los talentos, dijo que le dio a uno 5, a otro le dio 4, y bueno, pero a uno le dio uno solo. El que tenía 10 multiplicó, y cuando el Señor llegó, pues tenía otros 10, y el que tenía 5 los multiplicó y tenía otros 5 más. Pero el que recibió un solo talento, porque todos tenemos algo que podemos dar para el Señor, fue y lo escondió, y cuando llegó el Señor fue y lo sacó por allá, lo desempolvó, dijo: aquí está el talento que me diste. Pero sabe, el Señor no estaba bien contento con eso. Dijo: ¿por qué fuiste tan malo? ¿Por qué escondiste lo que yo te di? Podías haberlo dado, haber usado. ¿Sabes lo estricto que yo soy? ¿Saben? Yo creo que todos estaban emocionados, que había multiplicado sus talentos. Está diciendo: ¿cuándo será que viene el Señor para yo mostrarle lo que hice? ¿Cuándo será que viene el Señor para yo mostrarle lo que hice con lo que me dio? Pero el que tenía un talento, estoy seguro que todos los días decían: yo no vengas todavía, mejor que no vengas, ojalá que no vengas nunca, porque no tengo nada que mostrar. Y saben, hay muchos creyentes que están diciendo ahora: Señor, no vengas por acá nunca, ojalá que esto sea una mentira, porque no tengo nada que mostrarte a ti. No tengo nada que ofrecer. El cristianismo para mí fue solo nada. Ni siquiera disfruto. Nunca gané un alma para ti.
Nunca testifiqué de ti, ni siquiera a mi casa, ni siquiera a mis propios hijos fui capaz de decirle algo de ti. Con razón, dice la palabra, va a salir avergonzado corriendo, diciendo: Señor, por favor, no vengas. Pero Él va a venir. Él va a venir. Y como sea, usted va a tener que rendir cuentas a Dios, porque Él ha hecho mucho por usted. Mucho por usted. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra esta tarde. Y yo te pido que esta palabra, Señor, que a veces es duro, Padre, predicar estas cosas, pero hay de nosotros si no predicamos, Señor, porque es lo que tú nos has mandado a hacer. Yo sé que muchos tal vez dicen: muy dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero Padre, es tu palabra. Yo sé, Señor, no es algo que yo me haya inventado, Padre. Es tu palabra, y solo te pido que nos ayudes a concientizarnos, Padre mío, de la responsabilidad que tenemos para ganar personas para Cristo. Señor, danos palabra para hablar. Danos la oportunidad de testificar de ti. Danos la oportunidad, Padre, si hay un alma todavía para ganar antes de que tú vengas, Señor, ayúdanos a ganarla. Ayúdanos a estar listos, prestos, velando, Señor, preparados para tu obra. Preparados, Padre, porque es tu iglesia, Señor. Es tu obra. Es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Tu iglesia, Padre. Que lo tengamos en gran valor, en gran estima, Señor. Y que sea lo más hermoso. Que la iglesia, Señor, a la que pertenecemos, sea lo más hermoso que nos haya sucedido, Padre. Sea nuestra prioridad, Señor. Que tú no estés de segundo, tercero, de cuarto en nuestra vida, sino siempre de primero, Padre. Ayúdanos a ponerte de primero, porque tú lo mereces, Señor, porque nadie ha hecho lo que tú has hecho por nosotros, porque solo tú, oh Dios, nos has amado, solo tú, oh Dios, nos has dado una vida eterna, Padre. Solo tú, oh Dios, nos ofreces una eternidad en el cielo, Padre. Y esto, Padre mío, vale más que cualquier tesoro que podamos acumular en esta tierra. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, ocuparnos de nuestra salvación con temor, con temblor, Padre mío, con verdadero interés, Padre Santo, con un interés genuino en ti, Padre mío, y esperando, como dice tu palabra: Jesús, ven pronto, que estoy listo, estoy preparado, esperándote con los brazos abiertos para mostrarte lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo para ti, lo que quiero seguir haciendo, Padre, pero estoy listo para irme contigo ahora, si tú quieres, Señor, llevarme. Y te doy gracias, Señor, por esa bendición inmensa de poder ir a la eternidad, a gozar por siempre contigo allí en la eternidad. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Dios.